Estoy con Milagros Campos, que es profesora de la Pontificia de la Universidad Católica de Lima, en Perú, colega politóloga, que nos conocemos desde hace muchos años. Querida Milagros, te quiero agradecer mucho tu apoyo en esta iniciativa pedagógica de la Universidad de Salamanca, y quería que me dijeras ¿cómo entiendes tú al sistema político peruano? ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales características del sistema político peruano? Pues buen día, agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de compartir y participar en la clase del profesor Alcántara. Yo quisiera empezar por comentar que el Perú está a punto de cumplir 200 años de independencia, y en esos 200 años, para tener una idea del sistema político, pues no ha habido más de 20 años continuos de democracia. Quiero decir, los ciclos electorales no han sido mayores a 20 años. En el siglo XX, cada vez que el Congreso no tenía mayoría del partido de gobierno, pues se iba a golpe de Estado. Y así la mayor parte del siglo XX nos pasamos con gobiernos militares. Aún así, tres partidos políticos hacia finales del siglo mantenían su vigencia, pero muy débil, digamos, ¿no? Allí diría que dentro del esquema, pues, podemos encontrar que la categoría de políticos profesionales es como muy escasa. Añado a eso que el Perú ha sido definido por distintos estudios como una democracia sin partidos. Y claro, me dirán ustedes cómo es eso posible. Pues la verdad es que los partidos, hoy 24, están inscritos y tienen una vigencia nominal, porque el registro los mantiene aun cuando en los últimos años no hubieran participado. Eso es uno de los problemas, porque entonces nos encontramos con que en ocasiones, frente a la proximidad de un proceso electoral, ni siquiera hablamos de maquinarias electorales, sino que el título del partido, digamos que es parte de diversos tipos de contratos que podríamos llamar entre franquicias o rentas, en el sentido de que se convierten en lo que en el Perú se ha denominado vientres de alquiler. Quien tiene el partido busca, pues, a un político sin partido, y eventualmente tenemos partidos sin políticos y políticos sin partidos. En ese contexto también comprenderán que repercute en el sistema de gobierno. Un sistema de gobierno que desde el siglo XIX se fue parlamentarizando. Nosotros tenemos lo que llamaríamos un sistema de gobierno que es un presidencialismo parlamentarizado, y donde muchas instituciones de España han venido a implantarse en nuestro sistema. Desde el siglo XIX, interpelaciones y censuras, pero ya en el siglo XX, en una de nuestras 12 constituciones, la de 1993, que nos rige, se implementa incluso el voto de investidura, llamado cuestión de confianza obligatoria, curiosamente en un sistema presidencialista donde el plan de gobierno lo tiene el presidente con el que gana las elecciones en una votación independiente del Congreso, de manera tal que cuando el gabinete asiste ya está en funciones, y lo que debate no es propiamente el plan de gobierno, porque el plan de gobierno no le pertenece al presidente del Consejo de Ministros, sino al Ejecutivo, que encabeza el presidente de la República y que es elegido por periodo fijo. Entonces, en la eventualidad, como acaba de ocurrir recientemente, que no pase la cuestión de confianza y no reúna los votos, lo que ocurre
es que renuncia el gabinete en pleno, pero el presidente se mantiene. Incluso se incorporó desde el año 79 la disolución del Congreso, ocurrida por primera vez el año pasado, y también allí pues se va el Congreso, se va el gabinete, pero el presidente se queda, porque tenemos un sistema presidencialista fundamentalmente. Entendido. Y en términos del centralismo, ¿cómo es el sistema político peruano? El Perú tiene un gobierno unitario y descentralizado. Es decir, lo que se descentralizan son algunas competencias ejecutivas, pero con una restricción mucho mayor que la de gobiernos federales o de las autonomías, ¿no es cierto? Tenemos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, 3 niveles de gobierno subnacional que son elegidos popularmente, pero con facultades muy restringidas y sin poder legislativo, digamos, ni judicial. Entendido. ¿Y cuáles son los problemas con que se enfrenta el sistema político peruano en los próximos meses? Fundamentalmente, el tema de la estabilidad política y la gobernabilidad. Creo que ese es el gran reto. En abril elegimos a nuevo presidente y nuevo Congreso. En el año 2022 a elecciones subnacionales. La debilidad institucional atraviesa por los partidos. Y también el principal problema es que vimos en este periodo 2016 cómo es que un gobierno sin mayoría, mejor dicho, con una mayoría adversa en el Congreso, formada por un único partido, mostró que el sistema que se había mantenido como una democracia sin partidos presenta un escalamiento tremendo en términos de las relaciones ejecutivo-legislativo que incluso comprometen el sistema democrático. El día lunes, por segunda vez, cuarta en el año, se presentó una moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Y no queda claro si el presidente Vizcarra, que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski debido a la renuncia anticipada, salvándose de 2 vacancias, va a permanecer hasta julio, que es la fecha del cambio de gobierno. Entonces, nuestro principal reto, en primer lugar, diría a nivel macro y de sistema político, es racionalizar todos esos mecanismos de control que tiene la Constitución para que puedan favorecer la gobernabilidad. El segundo, evidentemente, tiene que ver con tema de política pública, como es la lucha contra el COVID-19 y, en general, la pandemia misma que ha mostrado problemas estructurales y acceso a servicios públicos de muy mala calidad, y creo que eso va a estar presente en el debate. Una crisis económica que ya ha empezado en términos de desempleo y claramente un problema muy grave en términos de informalidad. En el Perú, 8 de cada 10 trabajos son informales. Entonces, esos son los retos, algunos que tienen que ver con problemas estructurales y otros con políticas públicas muy claras para los próximos años. Entendido. Y a 6 meses de las elecciones de abril, ¿cuál es el panorama de candidatos, por un lado, y por otro lado, de fuerzas partidarias que se presentan a las elecciones? Y con esto terminamos. ¿Cómo no, profesor Alcántara? Hay un tema que me parece que es evidente, y es que tendremos 24 candidatos a la presidencia, tal vez 23. Eso es muchísimo, es un récord también histórico, y tendremos 2 temas que me parece que son muy claros. En primer lugar, algunos candidatos nuevos en política, elecciones de democracia interna que se implementaron en una tibia reforma política
y que solo me parece que 5 de esos partidos tendrán una elección interna competitiva. Entonces, veremos una dispersión de voto y probablemente una gran fragmentación, aunque creo que solo la mitad de partidos tiene posibilidades serias de ver, pero en el Perú no se puede prever nada. En el Perú la política es muy imprevisible y por ahora ninguno de los candidatos tiene una preferencia mayor a 20%. Entonces, veremos qué es lo que pasa, pero algunos de los candidatos que están entre los 5 primeros no corresponden a partidos históricos y menos aún a candidaturas que se hayan formado y crecido en los partidos, sino que han llegado recientemente para presentar su candidatura. Así es que ese es el escenario para seguirlo y con tanto gusto estoy disponible siempre para poder compartir estos procesos en América Latina y particularmente en el Perú con estas peculiaridades. Muchísimas gracias, profesora Campos. Ha sido extremadamente útil su aportación. Seguimos en contacto. Muchas gracias.